Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Vero y hoy voy a hablaros del fantasma de la ópera. Una de las lecturas que hicimos en el Club de Lectura Dragonfly en el mes de octubre fue El fantasma de la ópera de Gaston Leroux, y la verdad es que ha sido una historia que he disfrutado muchísimo y me apetecía un montón poder traeros aquí mi opinión un poco más extendida. Así que vamos a empezar con la reseña. Yo no me entretengo, pero antes de contaros mi opinión y hablaros sobre el libro, primero voy a hablaros del autor. Leroux nació en París en 1868. Fue un conocido periodista y escritor francés por sus novelas policíacas y de terror. Estudió Derecho en París y comenzó a trabajar en el periódico L'Echo de París como crítico de teatro y como reportero. En 1927, a los 59 años de edad y a causa de uremia, murió en Niza, donde descansan actualmente sus restos. A lo largo de su vida escribió más de 40 novelas que se fueron publicando por entregas en diferentes periódicos de París. Entre ellas os voy a destacar tres. En 1907 se publicó El misterio del cuarto amarillo, cuya segunda entrega se publicaría en 1908 bajo el título El perfume de la dama de negro. Pero hoy os quiero hablar de la novela que se publicó en 1910 bajo el nombre El fantasma de la ópera, que creo que es mundialmente conocida tanto por la novela en sí como por todas las películas y musicales que se han hecho desde que se publicó esta historia. El fantasma de la ópera se publicó en marzo de 1910 y se le considera una novela gótica. Es una novela que está inspirada en hechos reales y en la novela Trilby de Georges de Marie. En esta historia se combinan elementos de romance, terror, tragedia, drama y misterio. La verdad es que es una mezcla muy completa y hace que la historia sea brutal. Ambientada en el París de finales del siglo XIX, más concretamente en la ópera Garnier, Gaston Leroux nos cuenta la historia del fantasma de la ópera, que se dedica, entre otras cosas, a chantajear a los nuevos directores de la ópera, exigiéndoles 20.000 francos al final de cada mes como mensualidad y una lista con un número concreto de exigencias. Entre ellas se encuentra la de que le reserven, siempre que haya algún espectáculo, el palco número 5 exclusivamente para él. Es decir, ese palco no pueden venderlo bajo ningún concepto porque es él quien lo ocupará. El problema es que la directiva ha cambiado, ya no es el mismo director de siempre, ahora hay dos directores nuevos y estos directores, lejos de creer en fantasmas, lo que hacen es mofarse de él. Se piensan que es una broma del antiguo director. Poco a poco se van dando cuenta de que de broma no tiene absolutamente nada, pero bueno, eso ya irá sucediendo a lo largo de la trama. Hay que aclarar que el fantasma de la ópera no es un fantasma, un ente corpóreo como tal, sino que es una persona de carne y hueso que se hace pasar por fantasma. Él mismo se ha creado esa leyenda del fantasma de la ópera y la ha ido alimentando para que la gente, digamos, le tenga miedo y no acceda a sus dominios, porque él vive justo debajo de la ópera de Garnier, donde hay un lago y está también su casa. Gaston Leroux nos cuenta la extraña relación que existe entre Eric, el fantasma de la ópera, y Christine Daae, una de las divas de la ópera, que se piensa que Eric es el ángel de la música que su padre le prometió que le enviaría cuando él la abandonase, cuando él se muriera y dejara la tierra, pues le iba a mandar el ángel de la música para que cuidara de ella y le siguiera enseñando y formando en el ámbito musical, ya que su padre era músico, igual que ella ahora es cantante. De hecho, gracias a los consejos y clases que Christine Daae recibe de Eric, se está formando poco a poco como una gran estrella. Pero la relación entre Eric y Christine, que hasta ese momento había sido especial y bastante bonita, porque Christine desconoce la faceta oculta de Eric, comienza a resquebrajarse cuando entra la tercera persona en discordia en escena. En este caso es el vizconde Raoul de Chantilly, que es un antiguo amigo de Christine, se conocen desde la infancia y de hecho tienen ciertos sentimientos el uno hacia el otro. A partir de ahí, esta historia tan bonita que había entre Christine y Eric se resquebraja por completo, como os decía. Empezamos a ver aún más cómo sale el lado oscuro de Eric, y se forma una especie de triángulo amoroso donde Christine no quiere hacer daño a ninguna de las dos partes, ni a Eric ni a Raoul,
pero tampoco quiere seguir sintiéndose oprimida por Eric y sus chantajes. Debido a estos celos y esta posesión que Eric comienza a sentir para con Christine a raíz de que aparece el vizconde, es el momento en el que Christine comienza a descubrir la verdadera identidad de Eric. Y es algo que le asusta, pero que a la vez la atrae sobremanera. No quiere hacerle daño, como os he dicho antes, pero tampoco quiere sufrir ella ni que sufra el vizconde. Entonces al final este triángulo amoroso se vuelve muy dramático y muy trágico, la verdad, porque el Eric al final les chantajea continuamente, como ha hecho toda la vida, ha chantajeado a la gente, y en este caso, pues aunque ama con locura a Christine, no está dispuesto a dejarla que elija al vizconde en vez de a él. Entonces se vuelve una relación muy turbia, un triángulo amoroso de verdad que muy espeluznante por el personaje del fantasma de la ópera. Y entre otras cosas porque cuando luego Christine nos cuenta la historia, descubrimos que el fantasma tiene dos caras, que Eric tiene dos caras. Por un lado, la cara de la buena persona, cariñoso, amable, con Christine, pero también descubrimos el lado oculto, como os decía antes, que es cierto que ya se deja entrever desde mucho antes. Lo que pasa que con Christine, digamos que siempre lo ha tenido muy pero que muy escondido y callado para que ella no sospechara de quién era él en realidad. A lo largo de la historia vemos aparecer a más de una decena de personajes, pero es cierto que para mí los principales, aparte de los que forman el triángulo amoroso, son también el persa, que es un personaje que para mí es crucial dentro de la historia, que conoce a Eric desde los inicios, sabe quién es, sabe toda su historia y poco a poco luego se la va contando al lector, nos la va desvelando en los capítulos de la novela, y también, entre otros, Madame Giry, que es la acomodadora, la que siempre ha sido la acomodadora de la ópera, aunque durante una parte se ve cesada de sus funciones, pero luego de nuevo vuelve a aparecer. Ella también está, digamos, un poco compinche con el fantasma de la ópera, y para mí son personajes pues de vital importancia dentro de la historia, ya que gracias a ellos luego vamos descubriendo todas las triquiñuelas que tenía montadas el fantasma de la ópera dentro de la ópera de Garnier, porque es como que dentro de lo que se ve, o sea, debajo de lo que se ve, mejor dicho, hay un mundo aparte, algo totalmente desconocido. Por supuesto, el principal protagonista de la historia es Eric, y es un personaje súper complejo que me ha cautivado, me ha conquistado, me ha maravillado. No tengo adjetivos suficientes para poder deciros lo que me ha hecho sentir con su historia. Lo he disfrutado muchísimo. Es un personaje de estos que amas y odias a partes iguales, pero sabes que por esa complejidad que tiene te acaba gustando y te acabas enamorando de él. Pues por eso, porque es un personaje muy atormentado, no ha tenido una vida para nada fácil, desde pequeñito ha sufrido mucho, sobre todo ha sufrido el rechazo, empezando desde el rechazo por parte de su familia, de su madre y de su padre cuando apenas era un niño, continuando con el rechazo de la gente según han pasado los años. Yo creo que ese rechazo al final es lo que le hace ser como él es. Además que gracias al persa, como os he dicho antes, vamos descubriendo la historia de Eric, y descubrimos también pues que anteriormente, antes de ser el fantasma de la ópera, tampoco es que haya tenido una vida excesivamente fácil, ya que él era arquitecto, era constructor, pero como construía unas cosas tan maravillosas, cuando terminaba de hacer esas obras, el dueño para quien las construía le mandaba a matar porque no quería que ninguna otra persona se copiara de esa belleza arquitectónica que había creado para él. Entonces yo creo que al final es un personaje muy atormentado, y ese tormento que él lleva, todo ese desprecio por parte de la familia y de la gente en general, le conozcan o no le conozcan, al final hace que se vuelva una persona pues totalmente malvada, que quizás él no quiera eso, que quizás él luego se arrepienta. Eso sí es cierto que es algo que me ha dejado un poco con duda, porque realmente yo creo que él no se arrepiente para nada. Pero es un personaje maravillosamente complejo y que es lo que le da sentido y le da un toque especial a esta historia. Aunque es cierto que a la novela se la cataloga como del género terror, novela de terror, yo os he dicho anteriormente que es una novela gótica, lo cierto es que a mí
personalmente no me ha dado miedo, no me ha causado miedo como tal, como puede causarte una película de miedo, para que me entendáis. Sí me ha podido crear quizás terror en algunas escenas, pero el terror en el sentido de, madre mía, en qué encrucijada están metidos estos personajes, a ver cómo van a salir, porque es que da la sensación de que tomen la decisión que tomen, ninguna va a ser la acertada. Entonces, miedo en ese sentido sí, pero no un miedo de porque las escenas o la historia como tal sea terrorífica. En cambio, lo que sí que me ha causado mucho ha sido desasosiego. He tenido mucho desasosiego durante toda la lectura porque tenía el corazón en vilo, sobre todo cuando ya poco a poco vamos descubriendo la verdad sobre Eric. El momento final, ese momento ha sido espeluznante por completo, porque yo no daba crédito a lo que estaba leyendo, de verdad. Ha sido un momento en el que no sabía, me esperaba cualquier cosa, me esperaba que pudiese suceder cualquier cosa y en cualquier momento. El final, sobre todo, ha sido una sucesión de escenas en las que yo he estado súper intrigada, no he podido despegar de la lectura y, como os digo, tenía mucho desasosiego porque parecía ser que cualquier decisión que fueran a tomar los personajes, daba igual la que fuera, no iba a ser ninguna decisión la acertada. Todas eran erróneas porque todas tenían algún tipo de consecuencia. Y eso es lo que realmente para mí más miedo me ha dado de la historia, esas situaciones, el tener que tomar decisiones difíciles en momentos muy complejos, muy complicados, pero no es el terror, como os digo, pues de lo que podemos pensar que hoy en día es el terror. De hecho, al inicio de la historia hay momentos en los que son algo cómicos, sobre todo pues cuando aparecen los nuevos directivos de la ópera y Eric pues les manda cartas diciéndoles las peticiones que quiere, comentándoles las normas que tienen que seguir. Esos momentos, como los directivos pues pensaban que era una broma del antiguo director, ha habido momentos bastante cómicos, e incluso cuando salía a cantar la Carlota, que es la diva a la que Christine sucede, pues no sé, suceden ciertas cosas un poco cómicas, pero otras que no lo son tanto, obviamente. Y sí es cierto que durante el inicio del libro me costó un poquito arrancar dentro de la historia. De hecho, me encontraba un poco perdida porque en los primeros capítulos es como que conocemos prácticamente a todo el elenco de personajes, no a todos al 100%, pero quizás sí que conocemos a un 90% de todos los personajes que aparecen a lo largo de la historia. Entonces era una sucesión de nombres, uno detrás de otro, escenas, estaba como un poco perdida, porque además nos movíamos dentro de la ópera, que es una ópera inmensa, y me encontraba como un poco desubicada, pero es cierto que poquito a poco, según vas leyendo, vas avanzando en la historia y vas pasando capítulos, ya te haces al ambiente de la ópera, a los personajes, a todo, y se disfruta muchísimo. Otra cosa que también me ha gustado muchísimo en este caso ha sido la narración de Gaston Leroux. Me encanta cómo ha descrito las escenas, están ricas en detalles, o sea, no se priva de nada, nos da todo tipo de detalles. Las escenas finales, sobre todo, son maravillosas, ya no solamente por la sensación que le hace de sentir al lector, sino también porque es que son de verdad que riquísimas en detalles, explica y detalla todo a la perfección. Además, luego hay capítulos que realmente están narrados por el autor, pero que se basa en los testimonios de las personas que han vivido esta historia, porque como os he dicho antes, El fantasma de la ópera es una historia que está basada en hechos reales. Realmente existió el fantasma de la ópera, realmente existió un señor llamado Eric. Este fantasma, este personaje realmente existió, y existió una historia muy parecida a esta que se nos narra en el libro. Se supone que es la historia real, yo quiero pensar que es así. Obviamente el personaje de Christine Daae no se llama Christine Daae en la vida real, o no se llamaba, mejor dicho, Christine Daae en la vida real, pero es cierto que esta historia está basada en hechos reales, que esto sucedió de verdad, y que para mí ese detalle le aporta aún más puntos a favor a la historia, porque yo es algo que sinceramente desconocía. Conocía la obra del fantasma de la ópera desde hace años, desde hace muchos años, pero desconocía este detalle de que estaba basada en hechos reales. Y el haberlo descubierto, y al haber descubierto al final 100% la historia que hay detrás del fantasma de la ópera, ha sido algo que me ha encantado.
Hasta aquí mi opinión sobre el fantasma de la ópera. Espero que si no habéis leído la historia le deis una oportunidad, que os animéis a hacerlo porque creo que os va a gustar muchísimo. Y si ya lo habéis leído, comentadme qué impresiones, qué opiniones tenéis sobre esta historia, a ver si compartimos alguna. Espero que os haya gustado el vídeo, os deseo un estupendo día, unas muy felices lecturas y nos vemos de nuevo pronto en un próximo vídeo. Hasta entonces, un besazo y sed felices. Adiós.